En la W llegó la hora cero con María Jimena Duzán. Llegó la hora cero con un tema que María Jimena viene trabajando hace mucho tiempo, mucho antes de llegar a la W, en sus columnas, en sus presentaciones en televisión, y aquí en la propia W se ha referido varias veces. Se ha leído cientos de folios sobre el caso, ha entrevistado a autoridades en Colombia, en los Estados Unidos, y ella ha presentado unas conclusiones desde el punto de vista eminentemente periodístico. Hay otro debate que no le corresponde a los periodistas, que es el debate político. El debate político lo vimos la semana pasada en el Congreso de la República. Ese debate político pues también aportó información sobre el tema, en cuál habría sido la conducta de la Fiscalía General de la Nación, del fiscal Martínez, en el caso Santrich, en donde se habla de un entrampamiento. Ya también hemos leído las explicaciones del fiscal Martínez, pero es muy importante que hoy, de manera concreta, podamos escuchar preguntas y respuestas a las inquietudes alrededor de este caso. Quiero agradecer al señor exfiscal por aceptar esta invitación a la hora cero de María Jimena, que comienza sin más preámbulos. María Jimena, su invitado. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Esta oportunidad pues es muy importante porque, repito, son importantísimos las precisiones que se puedan hacer en este caso, sobre todo porque sí ha habido contradicciones que espero sean absueltas por el exfiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido aquí a la W. Pues muchas gracias, María Jimena. Me parece que esta es una oportunidad muy importante. Le quiero agradecer al director de la W, el doctor Julio Sánchez, por darme esta oportunidad, porque yo creo que es fundamental disipar todas las dudas que haya sobre esta materia. Lo he venido haciendo directamente en el Congreso, he escrito un artículo en el periódico El Tiempo, he brindado toda clase de entrevistas. Y en este caso en particular con usted me parece fundamental porque la verdad desde hace tiempo usted se ha ocupado en sus artículos de prensa, de revista, periódicamente de mi nombre, y ahora en las 2 semanitas que lleva en la W se ha dedicado a hablar de mi nombre, y yo creo que si usted tiene preguntas lo mejor es que las haga y que las haga en público, porque no es conveniente que nunca se le dé la oportunidad a la persona que está siendo mencionada de referirse a los temas que con rigor periodístico requieren confrontación por parte de la fuente. Bueno, entonces vamos a lo que vamos, exfiscal, y vamos por orden. Yo diría que para explicar todas las dudas y las aparentes contradicciones que hay en este caso, pues yo comenzaría por esta digamos, hilo de todo lo que sucedió. Usted ha dicho que la investigación que terminó con la captura de Santrich se inició siguiendo a Marlon Marín, que es el sobrino de Iván Márquez, ya conocemos que es el jefe, en ese momento, pues era el jefe de las FARC, una persona muy importante en las negociaciones de La Habana. Ha dicho también que se le seguía porque había sospechas de que estaba vinculado primero a un desfalco de la salud, luego a un tema de corrupción con los fondos de paz, y que las cosas escalaron cuando se empezó a ver que ese señor empezaba a hablar a través de las interceptaciones que se le hacía de 5 televisores o de televisores, y que fue en ese momento cuando se sembró la sospecha de que se trataba de un posible negocio de narcotráfico. La pregunta es la siguiente: ¿a partir de cuándo es que se pide la colaboración de Estados Unidos? ¿Cuándo empieza ¿cuando empieza a escuchar estas interceptaciones que se refieren a televisores o antes? ¿Y quién la pide, exfiscal? ¿Quién la pide? ¿La DEA, sí, o la pide usted como fiscal? Muy importante pregunta por lo siguiente, María Jimena. Es que yo tengo que, y comparezco además para brindarle un testimonio de gratitud y de reconocimiento a miles de servidores de la Fiscalía General de la Nación que con interés y verticalidad llevan a cabo todas estas investigaciones.
Debo decirle que, por supuesto, esas investigaciones las llevaba yo, porque ese no es el papel del fiscal general. Se llevaban en una unidad de lucha contra la salud, delitos contra la salud pública, y allí una fiscal de una gran verticalidad, una mujer de carrera, inclusive de toda su vida en el Poder Judicial, empezó a escuchar cómo el señor Marlon Marín se empezaba a apropiar de los recursos de la salud. El señor Marín, el sobrino de Iván Márquez, hablaba del 5% de los contratos del posconflicto para él y para su familia, y luego empezó a hablar de televisores. Y eso ya era arrancado el segundo semestre del año 2017, se presentó con los delegados de su área a plantearme que ella percibía que ahí podía haber un negocio de narcotráfico. Por el contrario, otros de los investigadores decían que los televisores eran un negocio de lavado de activos, que en ese momento ya empezaba a investigarse. Y estos temas, entonces, dado que trascendían de los temas de la salud pública, se le confiaron de inmediato a la delegada de crimen organizado, que empezó a hacerle seguimiento a eso. Óigase bien, nunca se le pidió colaboración a los Estados Unidos para hacerle seguimiento a los 5 kilos de coca y a estos temas, al punto que si usted lee mi libro que se llama Las dos caras de la paz, yo ahí cuento que en la visita que hizo el fiscal general de los Estados Unidos a Cartagena, el señor Jeff Sessions, sí, a la salida, y estoy hablando del 8 de diciembre del año 2017, sí, en la medida en que por primera vez hacia, ¿qué fue esto? Hacia comienzos de noviembre, ahorita lo podemos precisar, sí, sí, empezó a oírse hablar de un ciego y de Trichi, sin que se hablara ni de Santrich, ni que todavía se escucharan las voces de Santrich. Le pregunté al director de la DEA para la zona andina, ¿ustedes tienen alguna investigación en relación con los antiguos negociadores de las FARC? 8 de diciembre del año 2017, cuando ya se ha producido la transacción del 1 de noviembre del 2017. Le pregunté eso y él me contestó, como sorprendido de que yo le hiciera esa pregunta, que yo supiera algo de eso. Me dijo, tenemos que hablar, yo lo busco, y él se montó a la caravana del señor Sessions, que en ese momento salía de regreso para Washington, y se fueron. O sea, no es cierto que yo le haya pedido ni cooperación al gobierno de los Estados Unidos en ese momento ni nada, porque la investigación que se hizo hasta ese entonces era toda made in Colombia y no hecha en Colombia, y yo cuento en el libro que llegamos a la conclusión de que nosotros habíamos pillado a Marlon Marín y su grupo de narcotraficantes y a la DEA en un mismo operativo, y esa fue la reflexión que hicimos tiempo después, cuando ya empieza esto en el año 2018. O sea, doctor, no hubo pero una pregunta, déjeme una interpelación. Claro, pero entonces déjeme una interpelación, porque usted dice que durante, por lo menos desde junio hasta diciembre, como dice, usted estuvo con Jeff Sessions, pues no había indicios, y entonces usted estaba haciendo y adelantando su investigación en la Fiscalía. Primera pregunta, ¿por qué entonces hay una orden de operación judicial que tiene fecha del 17 de octubre del 2017, que es unas semanas antes de que se haga una entrega controlada de coca, ¿sí? En la que vamos a entrar después? ¿Y por qué el 25 de septiembre de ese mismo año, del 2017, hay una reunión ya de Marlon Marín, en donde un testigo que parece ser un agente encubierto, que es el CW1, mejor conocido como el mexicano o Marcos, le entrega a Marlon Marín 22 millones para la compra de la coca? Eso dice el indictment, doctor Néstor Humberto. Entonces, la pregunta que le hago, ¿cómo así que usted no sabía de nada de esto, sino y que incluso en diciembre pues tampoco lo sabía, porque cuando habló con Jeff Sessions tampoco era claro el tema? ¿Cómo explica que entonces hay una orden de operación para colaboración judicial, para una colaboración judicial para la entrega controlada de la droga en fecha del 17 de octubre, después se produce la entrega controlada de coca, y
2 semanas antes se ha hecho el pago de 22 millones por cuenta de lo que se dice que iba a ser la compra de esa coca, o por lo menos 5 kilos de coca. Explíquenos esas contradicciones. Nadie entiende por qué entonces... No. Ninguna contradicción. La contradicción la tienen los periodistas que se han encargado de crearlas. Es así de sencillo, María Jimena. A ver. Resulta que, en primer lugar, los diálogos y las charlas que tengan los criminales, de esas no pueden responder los señores fiscales delegados ni los investigadores judiciales. O sea, que hablen ellos y que hagan eso, ni más faltaba. Había en ese momento, paralelamente a las investigaciones que hacía la Fiscalía, unas solicitudes de cooperación judicial internacional que hacía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra una organización criminal de tráfico internacional de drogas. Hasta ahí vamos. En donde nunca se mencionaba al señor Santrich, nunca. No se mencionaba al señor Santrich. Entonces, claro que puede haber unas órdenes. Ustedes tienen el expediente porque la defensa de Santrich, sabe usted, se lo entregó a la prensa. Entonces ustedes tienen el expediente. Ahí podrá usted verificar que todas esas órdenes se refieren a una organización internacional de tráfico y nunca se menciona a Santrich. Luego nosotros no sabíamos que de esa organización internacional formaba parte un dirigente de las antiguas FARC. O sea, la DEA nunca le contó, porque el indictment es muy claro. Desde junio del 2017, en el indictment, según el indictment, que yo me imagino que usted también lo tiene, ¿no es verdad? Dice claramente que se hicieron unas reuniones entre el señor Marlon Marín, el señor Armando Gómez y el señor Fabio Yunes, y el testigo, o por lo menos no testigo, sino el agente encubierto CW1, con relación a que buscaban básicamente sacar un alijo grande de coca, sí, que eran 10 toneladas de coca, y que eso era lo que estaban haciendo para buscar a Marlon Marín, para que buscara además a su vez al señor Santrich y al señor Iván Márquez. Por favor, eso lo dice el indictment. Para claridad de la opinión, no confunda la operación de los 5 kilos con la operación de las 10 toneladas, que es la de febrero del 2018. No, son dos. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de antes. Exacto. Hablamos de estas operaciones de junio. Octubre, exacto. De lo que está hablando es apenas del tema de los 5 kilos de coca. Entonces no se pasen para las toneladas, porque no me voy a pasar todavía ya. Estamos por lo menos en esto. Tiene toda la razón. Lo mismo pasaba en el debate en el Congreso, que iban y venían de uno y entonces armaban un popurrí que no se genera sino confusión. Vamos ordenado, por eso comencé ordenado. Entonces, explíquenos, o sea, la idea, usted dice que usted no tenía información, entonces la pregunta es, ¿la DEA estaba haciendo, como usted dijo, esta operación de manera independiente? No, Néstor Humberto Martínez. La Fiscalía recibía solicitudes de cooperación judicial internacional respecto de una organización criminal de tráfico de droga, y en las cooperaciones judiciales no se identifican, porque se trata es justamente de descubrir quiénes son los integrantes, no se identifica uno a uno los integrantes. En ese momento, y eso dicen los documentos, y como ustedes los tienen, pues los pueden verificar, y además he pedido que los cuelguen en la nube para que todos los colombianos puedan verlo y puedan verificarlo. No se hablaba del señor Santrich. Déjeme le digo. Pero se hablaba, la primera vez se hablaba del sobrino de Iván Márquez. No, pues claro que se habla del sobrino de Iván Márquez, y del sobrino de Iván Márquez era el sobre el cual teníamos las investigaciones. Es que mire, María Jimena, pero bueno, eso ya es eso era un dato muy importante. Claro, se estaba tratando de robar los dineros de la salud, se estaba tratando de robar los dineros del posconflicto, estaba metiendo, como se lo informé al gobierno, él personalmente, a extraditables a las listas de negociadores y reinsertados de las FARC para obtener todos los beneficios de la justicia transicional y del proceso de paz. Fueron casos numerosos, se llegó a hablar de 300, recuerdo que el gobierno alcanzó a hablar de 300 gracias a nuestra cooperación. Y mire,
y esto lo pueden ustedes evidenciar en los audios que ustedes tienen, que dicen tener 24.000 audios, que por eso es tan importante que el país los conozca. Sí. La primera vez que se hace referencia en estas investigaciones, y eran grabaciones que estaban haciendo los fiscales de la Fiscalía y los investigadores, que se hace referencia a alguien distinto, a Marín, a Gómez y a Yunes, y se hace referencia a un ciego. Es el 28 de octubre del 2017. Claro. Eso es cierto, eso lo tengo claro, pero la pregunta... El 1 de noviembre del 2017, Marlon Marín, el día de la entrega de la droga, Marlon Marín pide por teléfono una reunión con Trichy. Fíjese, eso era lo único que había. Por eso cuando llega la reunión esa con el fiscal general de los Estados Unidos, yo les pregunto, oigan, ¿ustedes tienen algún operativo andando? Y era de tráfico internacional. Porque pero yo le puedo decir, claro, eso usted lo ha dicho claramente, pero ahí estaba metido. Claro. Pero dos preguntas en eso, doctor Néstor Humberto, y con todo respeto. Entonces, primero, usted dice que no estaban vinculados a Antrich porque se estaba hablando de una operación internacional de tráfico y de lavado de activos y de narcotráfico, pero evidentemente estaba metido Marlon Marín y usted lo sabía. ¿Es cierto o no? Marlon Marín era el sobrino de Hernán Márquez. ¿No es verdad? Usted lo sabía. Segundo. Claro. Esas investigaciones que usted hizo y que usted denunció en su momento ante los medios y que fueron pues muy connotadas sobre corrupción del propio Marlon Marín, ¿por qué no se llevaron a buen puerto? ¿Por qué hoy no sabemos nada de ellas? ¿Qué pasó con esas investigaciones? Pero ¿cómo va a decir que no sabemos? ¿Un falso positivo o no? Bueno. Pero falso positivo, mire... por favor, María Jimena, rigor. Marlon Marín? Necesitamos rigor. Sí. El señor Marlon Marín, estando en el búnker de la Fiscalía, solicitó un principio de oportunidad para entregar toda la información, absolutamente toda la información de lo que se estaba haciendo. Y esta pregunta sí que es interesante. De los dineros del posconflicto, ningún falso positivo. Son unos desvergonzados. Se iban a robar la plata que los colombianos les habíamos apropiado para la reinserción en proyectos productivos de los excombatientes. Eso nunca mereció ni un editorial de su parte, ni un comentario de su parte. Yo sí, en ese caso yo sí lo planteé. Perdóneme, María Jimena, no puede ser que ustedes, que se denominan amigos de la paz, permitan que se robaran los dineros del posconflicto. Yo estuve en ese momento en un grave... ¿Hay investigaciones, doctor? Pero claro, Humberto, no solamente hay investigaciones, sino entiendo que hay... ¿Cuáles son? ¿Contra él por hechos de corrupción por los fondos de paz? No, porque se le dio un principio a él, no, porque se le dio un principio de oportunidad para que contara quiénes eran todos los que estaban metidos. O sea, no puede haber investigaciones contra quien es colaborador de la justicia por un principio de oportunidad. Esa es la respuesta concreta. Contra él no puede haber. Sus socios pero están sí metidos, Jessica. Contra los socios, sí, señora, y el concierto para delinquir, porque como los delitos no se lograron concretar, y ahí eso es muy importante que el país lo sepa. Yo me mostré en un gran dilema y tuve, no digamos una confrontación, pero sí una diferencia con el delegado de crimen organizado, porque en esa delegada estaban realmente muy contentos de ver cómo le estaban siguiendo el día a día a cómo se estaban robando, pero no uno, muchos contratos del posconflicto. Y entonces, óigame esto. ¿Quién cayó capturado por ese caso, por ejemplo? Bueno, yo los nombres no lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que hubo varias imputaciones de los intermediarios de los que formaban parte de este grupo, y están todas las grabaciones, y Marín no está judicializado porque se le dio un principio de oportunidad. Esa es la respuesta concreta. Mire, cuando a alguien se le da un principio de oportunidad, no se le puede judicializar.
con el mayor gusto. Yo ya no estoy en la fiscalía, pero lo que sí le puedo decir pues es que eso yo se estuve buscando y no encontré quién cayó en esa investigación. No. En estos días me confirmaron que sí, se les había imputado el concierto para delinquir. Porque yo en ese momento dije, no, yo no sé, lo que no puedo permitir como fiscal general es que terminen quedándose con los dineros en los bolsillos privados. Lo que tenemos que hacer es advertirle al gobierno, y por eso fue que yo le advertí al gobierno, y el gobierno en buena hora tomó la decisión de no adjudicar los contratos, por lo cual la plata no se quedó del lado de allá en la corrupción, sino se quedó del lado acá. Luego no se pudo perfeccionar el delito que ellos estaban cometiendo. Doctor Néstor Humberto, me debe esa investigación porque no la encontré. Le juro que yo ya me pregunté. No, con absoluta seguridad. Bueno, y la otra pregunta que le tengo es la siguiente. Usted dice claramente que entonces no sabía nada y entonces fueron no sabía nada, que no sabía nada en cuanto a la operación de que se estaban haciendo, digamos, de que vinculara a Santrich, y que solamente lo supo el 1 de noviembre antes de que se hiciera la entrega controlada. Sin embargo, el 25 de septiembre se hizo otra reunión en un centro comercial del 2017 en la que un agente encubierto que de la DEA... Perdóneme, María Jimena, como la gente de bien existe, me acaba de llegar ya una de las condenas en el caso de los que usted llama falsos positivos, juzgado tercero penal del circuito, fecha 20 de noviembre del año 2020, procesada Jessica Carolina Gómez, allanamiento a concierto para delinquir agravado. La señora se allanó a los cargos del concierto que habían montado con el señor Marlon Marín para robarse los dineros de la paz y del posconflicto. Ahí le doy la primera prueba. Entonces, la juez se llama Luz Marina Álvarez Alfonso, y eso es lo que usted llama un falso positivo. Bueno, entonces, otro tema muy importante, vamos a la reunión del 25 de septiembre. Se hizo otra reunión del 2017 en un centro comercial en el que el agente encubierto de la DEA, CW1, le entrega 22 millones de pesos a Marín para comprar, según el indictment, 5 kilos de coca, que era pues la muestra para ver si seguían en el negocio, si estaba buena la coca que iban a comprar. La pregunta es, ¿esta operación se hizo bajo la cooperación judicial? ¿Hubo uno sobre ese marco o se hizo de manera independiente? Y lo pregunto porque ya estaba participando en esa operación un agente encubierto de la DEA. Mire, la cooperación judicial internacional era tan amplia que en la operación de los 5 kilos hubo una solicitud de presencia de agente encubierto de la Fiscalía para que participara en una entrega controlada sobre la base de información que se había logrado recaudar en esta operación de cooperación internacional, en la que se establecía que el grupo del señor Marlon Marín, óigase bien que en ese momento no se hablaba de Santrich ni nada de eso, sino unos delincuentes. No, de Santrich no, pero se hablaba de Marlon Marín, que era el sobrino de Iván Márquez, nada menos, se hablaba era de Iván Márquez. Y perdóneme, uno en materia penal tiene que ser muy serio y no puede tener esa ligereza en los comentarios periodísticos. No, cuando se habla de la responsabilidad penal es individual. Era el señor Marlon Marín y no podía contaminarse el señor Iván Márquez, porque el señor Iván Márquez no aparecía en ninguno de los audios que tenía la Fiscalía. Pero aparecía su sobrino, suficiente. Aparecía su sobrino. Bueno, pero tantos malandros familiares que tiene la gente, entonces, ¿al fin hay o no responsabilidad penal por relación consanguínea? Ustedes dicen que no puede haberla en la prensa, ¿al fin sí o al fin no? Nosotros no podíamos asignarle responsabilidad penal al señor Márquez porque estuviera en unas andanzas delictivas su sobrino. Por Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué país? ¿En qué Estado de Derecho vivimos? ¿En qué Estado de Derecho vivimos? Volvamos entonces, al 25 de septiembre. ¿Hubo un agente encubierto? Entonces, hubo una operación de entrega controlada que fue a solicitud de cooperación internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y allá concurrió un agente de la Policía Judicial, en este caso fue un agente del Gaula,
Sí. Y allí fue donde se asistió a la entrega, y se llama controlada porque es que la autoridad está mirando cómo un alijo se lo está entregando el narcotraficante a unas personas. Pero y yo le estoy preguntando claro que en ese caso había intervención de un agente encubierto por parte de la Fiscalía que había sido autorizado por el delegado de Finanzas Criminales para dar fe y poder retener esa cocaína, que fue objeto además después de unos controles químicos para verificar que fuera evidentemente droga ilícita, iniciarse todo el proceso de cooperación. Inclusive esa información se le mandó fue a los Estados Unidos porque se había hecho era... Pero yo quiero hacerle referencias a la reunión del 25 de septiembre, con perdón suyo, el 25 de septiembre, que es donde se le entrega, hay otra reunión donde está también un agente encubierto, es anterior a la entrega controlada, donde el agente encubierto de la DEA le entrega 22 millones a Marín. ¿Esa operación estuvo también dentro del marco de colaboración judicial o fue una operación hecha, como usted le dijo de pronto a Edison Bolaños, que era independiente de la Fiscalía? No, es que le estoy diciendo a usted que nosotros advertimos la existencia de una operación internacional que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de narcotraficantes en Colombia, y eso es por tratarse de una operación internacional, y nosotros descubrimos, la Fiscalía, y lo cuento en mi libro, vuelvo y le hago esa referencia, que nosotros descubrimos las andanzas de Marlon Marín, pero también descubrimos que había una operación que venía haciendo internacionalmente la DEA en ese momento, con, lo advertíamos así, con participantes mexicanos, porque eso era lo que quedaba rastro en las grabaciones que oían los fiscales colombianos. Claro, y esta tenía, digamos, consenso dentro del marco de colaboración judicial también. ¿Sí o no? No, vuelvo y le digo que la primera operación en la que hubo un agente para la entrega controlada a solicitud del gobierno de los Estados Unidos respecto de una investigación que ellos estaban haciendo sobre tráfico internacional de drogas, fue la que se llevó a cabo el 1 de noviembre del año 2017. Y en el indictment, ¿por qué dice que hubo el 25 de septiembre otra reunión? Esa reunión también contó con un agente encubierto, se le entregó 22 millones a Marín. ¿Qué puede decir usted de esa operación? Hasta donde yo sé, los indictments los escriben los jueces y fiscales de los Estados Unidos. Esa pregunta si no me la puede hacer a mí. Yo no tengo idea de qué pasó en ese momento. Pues yo se lo pregunto, no, porque está en el indictment. Hay una reunión el 25 de septiembre. Sí, me parece. Está en el indictment y hay un agente encubierto. Entonces, y si está en el indictment, debe haber un proceso en la Corte de Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York, de tal manera que habrá que acceder a esa información de por qué se dice eso. ¿Por qué le pregunto eso? Porque la JEP dice que tengo también otro informe que lo hace además creo que la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, cuando la JEP, que estaba estudiando las garantías de no extradición de Santrich, le pide a la Fiscalía que le mande los informes de cooperación judicial. La respuesta, esto es en 2018, el 28 del 11 del 2018. La respuesta es que no se requerían ese tipo de colaboraciones judiciales porque esas personas, y abro comillas, eran particulares que sostuvieron reuniones en las cuales se participaban en circunstancias que no implicaban autorizaciones judiciales. Esa es la respuesta que la Fiscalía da en el 28 del 11 al 2018 a la sección que estudia por parte María Jimena, de la... está usted otra vez confundiendo. No, pero ¿por qué no se las entregó? ¿Por qué no se las entregó? Si existían. No se entregó. Si existía por lo menos la del 1 de noviembre, ¿por qué no le entregó a la JEP esas colaboraciones, digamos, órdenes de colaboración judicial? Si existían, como usted acaba de decir. Qué bien, qué pregunta tan directa y tan concreta. La respuesta es muy sencilla. Resulta que la
Corte Constitucional había tomado la decisión mediante auto que usted puede verificar de 401 del 27 de junio del 2018, había dado la orden a la Fiscalía. Esta decisión se tomó cuando la JEP intentó quitarle las competencias en materia de detención por extradiciones a la Fiscalía, que la Corte Constitucional dijo: no, señores, usted no tiene nada que hacer aquí. Es que la hostilidad de la JEP en ese momento era total para que no se hiciera la extradición, y ya lo primero que querían hacer era quitarle las facultades que por ley y Constitución le corresponden a la Fiscalía. Y la Corte intervino en muy buen momento y dijo: no, señores, eso no se puede plantear en esos términos. La Fiscalía es la competente. Y en ese auto, la remito de ese auto 401 del 27 de junio del 2018, la Corte Constitucional le exige a la Fiscalía remitir, comillas, esto es entre comillas, el expediente relacionado con la solicitud de extradición del ciudadano Seuxis Pausias Hernández Solarte. Y eso fue lo que hizo la Fiscalía. La Fiscalía, apenas recibió esa orden, le entregó el expediente de extradición de Seuxis Pausias Hernández Solarte. Y entonces claro, pero usted no le entregó las órdenes de cooperación judicial. Sí, ¿y usted por qué no le entregó las órdenes de cooperación judicial? Porque ya hemos dicho, doña María Jimena, que en las órdenes de cooperación judicial no aparecía Santrich, que cuando se estaba investigando a Marlon Marín no existía Santrich, que el robo de los dineros de la salud y de los contratos del conflicto nada tenía que ver Santrich. Todo lo que tenía la Fiscalía. Pero eso no dice el indictment, doctor Néstor Humberto. Marín. Perdóneme. Eso no dice el indictment. Mire, si usted quiere hablar del indictment, tiene que ir a los Estados Unidos. Yo le hablo de las investigaciones de la Fiscalía. Claro, pero es que el indictment tiene que ver con lo que pasó aquí. No me ponga a responder por las cosas que yo no hago. Yo le estoy respondiendo con base en las informaciones de la Fiscalía. Y yo le dije, óigase bien, esto es muy importante. Sí. Yo le dije en su momento a la JEP, inclusive hablé con el presidente de la JEP, el doctor, caramba, siempre se me olvida el nombre, hablé con él, le dije, mire, le voy a mandar, el doctor Bobadilla, le dije, mire, le voy a mandar, sí, el doctor Bobadilla, le voy a mandar las informaciones que nosotros tenemos, que eran 12 audios, tomados del expediente de Marlon Marín. Siempre se le dijo, está mi carta, óigase bien, tanto del 25 de septiembre como del 1 de octubre, donde le advierto a la JEP, con un ánimo de cooperación, aunque la Corte Constitucional exigió remitir, es el expediente de extradición de Santrich, con un ánimo de colaboración, les voy a mandar estos audios en donde se hace referencia ya al ciego, al triche, luego unos audios donde ya sí empieza a hablar el señor Santrich, todo eso. Pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, que es la petición después de los audios y de los videos. Esto es simplemente una petición que hizo la que hizo la JEP para pedirle a la Fiscalía las órdenes de colaboración judicial para ver cómo era que se había hecho la operación. Usted no se las entregó, existían. Eso es falso. Usted no se las entregó. Falso. Porque dice a que publique en sus redes. No, venga, le leo, se lo leo y usted me dice si es eso. Haya pedido lo que dice la Fiscalía. Judicial. Pero mire, dice, al respecto es importante aclarar que para el caso colombiano, dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares, entre ellos el solicitado en extradición Seuxis Pausias Hernández Solarte. Usted está leyendo un documento que es la decisión del 15 de mayo del 2019 de la JEP. Por eso usted dice que no se los da, que no les da. Perdóneme, no. Léame la solicitud que me hizo la JEP, en donde pidió a la Fiscalía que le enviara
toda la información. Son dos cosas distintas. En esa vamos a ir aparte, va por esa. Entonces, pero es que usted como me dice que no le quisimos enviar las solicitudes de cooperación judicial. No, dice usted no es que no les quisieron andar. Usted lo que dice, la fiscalía dice, aquí lo tengo, dice, las personas no se necesitaba, porque las personas, dice usted, estaban actuando como particulares. Dice aquí una declaración de la fiscalía, lealtad. Acá la estoy leyendo. No confundamos a la opinión. Usted ha señalado que la fiscalía no le quiso enviar a la JEP las solicitudes de cooperación judicial internacional. Eso es simplemente, pero con un argumento, acá lo tengo. Usted dice que no se las mandó porque no se necesitaba. No, que no se necesitaba, no. Es que la Corte Constitucional dijo que mandáramos el expediente de extradición de Santrich y las órdenes de cooperación judicial en relación con el cartel que lideraba Marlon Marín no formaba parte de ese expediente y se le dijo una y mil veces a la JEP, tanto así que le dijimos, mire, para facilitar sus investigaciones, le voy a mandar información que no aparece en el expediente de Santrich porque no existía, sino en el expediente de Marlon Marín. Esto es muy importante. El tal expediente al señor Santrich debió hacerse, no me consta, porque yo me retiré de la Fiscalía el 15 de mayo del 2019, después de mi retiro, cuando ya se hace un expediente para solicitar una orden de captura en Colombia contra el señor Santrich. Bueno, vamos ahí, no nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno, aquí está una declaración. ¿No es cierto, María Jimena? Le va quedando clarito, pero vamos a un tema que tengo declaraciones aquí, tengo una decisión de confundir. Vamos a donde los hechos. Acá yo estoy leyendo lo que usted mandó a la JEP. Yo no me estoy metiendo en ninguna Honduras que no sea distinta a leer un documento que está firmado por la Fiscalía y mandado a la JEP en ese momento y dice exactamente que no implicaba autorización judicial tal y como lo ha desarrollado abundantemente la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte. Pero en fin, vamos a otro tema que yo creo que usted debe escribieron a usted y está bien que usted investigue, no empecemos a ¿cómo se llama eso? A atacar el mensajero, sino vamos a la otra pregunta que le tengo. Es muy importante porque tiene que ver con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, usted ha dicho una y otra vez que la operación contra Santrich no fue a espaldas del presidente Santos y que fue informado él de todo porque usted dice, y lo ha dicho varias veces, ha sido siempre ante todo un garante de la paz. Sin embargo, el presidente Santos, en una entrevista que salió el domingo ayer, se le hizo a Yamida Mate en El Tiempo, pues le manda un dardo muy duro y no lo considera para nada un garante de la paz. En esa entrevista le preguntan, ¿está en peligro la paz? Contesta el expresidente Santos, el expresidente Santos, la paz con las FARC no. Si resistió las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto Martínez y la DEA, aparentemente resiste todo, por fortuna. O sea, el expresidente Santos no está creyendo y además está diciendo que no es cierto que usted le haya informado. ¿Por qué está diciendo eso el expresidente Santos? ¿Usted le informó o no le informó? Porque las evidencias que hay es que nunca le informó y que solo le informó el día en que se hizo el operativo de captura de Santrich y que durante todo este tiempo que nos está contando supo la embajada, supo el fiscal Jeff Sessions, como usted lo cuenta en su libro, pero nunca el presidente Juan Manuel Santos. Muy bien. Qué relevante esta oportunidad que usted me da para referirme a este tema, doña María Jimena. Mire, al mes de haber llegado a la Fiscalía, lo primero que encontré como amigo de la paz, y yo no sé si esa sea una de esas mentiras con las que tienden a descalificarme, es que Colombia empezaba un boom cocalero del cual no existía antecedentes en la historia del país, y le envié una carta. Yo tengo 45 cartas que decidí que voy a publicar.
le envió una carta al ministro de Justicia de la época, el doctor Londoño, donde le decía: señor, esto se salió de cauce y el narcotráfico va a expropiarnos la paz a los colombianos. Y lo hacía era en defensa del proceso de reconciliación. Si no se hacía nada con lo que estaba ocurriendo en las zonas del posconflicto, en las zonas de consolidación, pues no iba a haber paz en Colombia. Es que cuando se habla de paz no se habla de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, se habla de estas zonas de consolidación. Y esas zonas de consolidación, María Jimena, se las entregaron al narcotráfico. ¿Y cómo sería que a los 2 meses de haberse firmado la paz, mire la bobadita de cosas que encontró la Fiscalía y que por supuesto en carta que está escrita al gobierno y que se le entregó al alto comisionado, porque yo me he puesto a pensar cuántas son las mentiras, ¿será que esta era otra mentira? Sí, usted le escribió en una carta en octubre del 2017 al presidente Santos. No, mucho antes, le digo al gobierno, oiga señores, Tumaco es la zona de mayor expansión del narcotráfico. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Es el municipio del mundo con mayor tasa de cultivos ilícitos. Y el responsable de esos cultivos se llama Tito Aldemar Ruano Yandún, alias Don T. Googléelo. No, pero usted lo ha dicho en todas sus declaraciones, bueno, y eso tiene razón, y eso tenía que haber salido. ¿Puedo? Sí, claro, que lo quiero hacer con mucha generosidad y con tranquilidad. Sí. Y resulta que Don T, cuando ya lo teníamos capturado con la policía, porque eso no era la Fiscalía, era la policía que forma parte del gobierno, ¿no? Por si acaso, de pronto también son enemigos de la paz. Entonces, el señor alias Don T se internó en una zona veredal. ¡Qué horror! Las zonas veredales que habíamos previsto en la Constitución y en la ley para iniciar el proceso de transición hacia la reconciliación y la entrada en la vida civil de los excombatientes, convertidos en una jurisdicción sin gobierno ni ley al servicio de narcotraficantes. ¿Cómo sería de escandaloso lo que allí estaba pasando, que el propio general Naranjo se comunicó con las FARC y dijo: ustedes me sacan a Romaña de Tumaco, y por eso terminó en el Meta? Pero ninguna de esas, doctor, pero ninguna de esas tenía que relacionar, o sea, tenía relación con Marín, ni con Santrich, ni con nada de lo que pasó después. María Jimena, permítame que le voy a contestar ampliamente. Esto es para decirle que en los albores, mientras unos estaban embriagados con la paz y no querían ver la realidad de lo que estaba pasando en los territorios, en los albores del proceso de paz empezamos a encontrar que había encubrimiento a narcotraficantes y empezamos a encontrar, no uno, múltiples casos en donde estaban metiendo extraditables a las listas de desmovilizados. Eso yo creo que lo tiene que saber el país y con rigor de lo que estaban haciendo. Presidente eso Santos no era leal. Un momentico, entonces vamos a ver. Entonces, no, pero a ver. Sobre Marín, sobre lo que estaba pasando, sobre las entregas controladas en que participó Marín, el sobrino de Iván Márquez. Esas preguntas en el foro judicial se llaman preguntas asertivas. Diga cómo es cierto, sí o no. No, estamos en una entrevista radial y yo tengo derecho a mostrarle todo el contexto. Pero yo le he oído con mucha atención. Entonces, el 19 de octubre del 2017... recuerde usted que en diciembre del año 2017 yo le estoy preguntando a los funcionarios de la DEA si ellos tienen alguna operación contra los comandantes o excomandantes de las FARC en diciembre del 2017. Luego, usted pretende que en mi carta del 19 de octubre del 2017 yo le dijera que Santrich estaba metido, le dijera al presidente Santos que Santrich estaba metido en una operación de narcotráfico. No, en esa carta del 19 de octubre del 2017 le entregué pruebas, y así lo dice, de que había excombatientes que seguían vinculados con el narcotráfico, cosa que nadie me ha podido refutar, y que había una connivencia de algún grupo de las disidencias con esos excombatientes. Con casos tan graves le entregué inclusive fotos
de laboratorios de coca en una zona veredal del país. En una zona veredal había laboratorios de coca. Eso es incalificable. Eso era lo que estaba pasando en los primeros meses. Y eso es lo que usted le entrega al presidente, ¿verdad? Perdóneme. Sí. Y le entrego por primera vez una referencia a Marlon Marín. Le digo que el señor Marlon Marín está haciendo los siguientes actos delictivos y le entrego en la confidencialidad de la relación con el jefe del Estado, con base en una norma constitucional que por razones de orden público le permite al fiscal entregar información reservada al jefe del Estado, le entregué inclusive interceptaciones al señor Marín. O sea, ya en octubre del 2017 el gobierno sabía de la existencia de Marlon Marín en actividades ilícitas. ¿Cómo hubiera sido de bueno que se hubiera identificado este hecho y se hubiera confrontado a la dirigencia del nuevo partido para que no siguieran en estas actividades, con lo cual la entrega del 1 de noviembre no se había hecho, porque si se hubiera actuado inmediatamente, como era el sentido de mi carta, para evitar esa connivencia con el delito de un sector de los desmovilizados, le hubieran ido a decir seguramente a Márquez o a que allá estaba su sobrino haciendo actividades delictivas, porque la carta da cuenta de todas esas actividades delictivas. Por supuesto, yo no podía decirlo, y eso sí... usted piensa que actuó bien con el presidente y que... el 19 de octubre yo no podía decirle lo que iba a pasar el 1 de noviembre, porque yo no sabía que iban a entregarle un alijo de 5 kilos de coca, porque hasta ahora de lo que no me pueden imputar es de no ser mago. Pues, ¿Cuándo se enteró usted? Vamos al tema de Naranjo y ya que es otro tema que yo tenía, pero antes de eso, ¿cuándo se enteró que el mexicano era un agente encubierto de la DEA que aparece en todo el indictment como el CW1? ¿Cuándo se enteró usted? Bueno, eso ya viene hacia el año 2018, En mi libro, es que esto no es nuevo, esto lo escribí yo. ¿Y entonces por qué niega usted que hubo una operación de entrampamiento? Si hubo agentes de la DEA, hubo cooperación judicial, ¿por qué dice que no hubo entrampamiento? Porque usted sigue confundiendo la operación de los 5 kilos con la operación de febrero. A ver, le explico. A usted le gusta mucho leer al doctor Jessy Reyes y él es un gran jurista. El doctor Jessy Reyes, en una columna reciente en El Espectador, dice que para que haya entrampamiento tiene que haber un agente provocador, ¿de acuerdo? Sí. Y resulta que la entrega de los 5 kilos de coca no fue en esa entrega en la que después Marlon Marín dice que eso se hizo con un alijo, con una coca que le había entregado el señor Santrich. Ahí no hubo agente provocador. Mire, esto es, en la técnica penal, esto es supremamente importante, porque es que hablan con tanto desparpajo y con tanta irresponsabilidad y sin conocimiento, que se entrampó a Santrich. A ver, el señor Marlon Marín dice que le dio los 5 kilos el señor Santrich. Sí. ¿A quién? Santrich se los entregó a Marlon Marín. Ahí eso es lo que dice Marlon Marín. Provocador. Eso es lo que dice Marlon Marín en la declaración que usted tanto ha sacado a los medios. ¿Y ya no vale esa declaración o qué? Pero voy a eso. Mire, Marlon Marín también dijo otra cosa. En esa declaración que usted tanto ha sacado a los medios, en donde sale Marlon Marín, además hay un video de Petro que sale mostrando también el video donde Marlon Marín responde las preguntas que le hace la fiscalía y sale prácticamente la DEA soplándole, pero además de eso, el señor Marlon Marín también habla en los audios del vicepresidente María Jimena, del entonces vicepresidente Óscar Naranjo. Vamos para allá porque hay dos preguntas que me debe. Lo del presidente Santos, la del expresidente Santos y la del general Naranjo. Yo le solicito que no siga confundiendo la opinión pública. En ningún país del mundo
un reo hace una declaración si no es en presencia de su abogado. Y usted entonces quiere también descalificar, como lo está haciendo la defensa de Santrich, también le va a llegar tu mensaje de gratitud. Usted también quiere descalificar el testimonio de Marlon Marín porque estaba con el abogado defensor en la diligencia y ahora usted los califica. No, yo no lo voy a descalificar. Lo que le voy a decir es lo siguiente. Si son agentes de la DEA, demuéstrelo. Es que usted también tiene que demostrar lo que afirma. No, es que lo que yo quiero... que tiene que la persona que estaba al lado de Marín era un agente de la DEA. Por favor, dígale a Colombia. No sé si era, no sé, era una señora que le estaba diciendo. Entonces, ¿por qué acaba de decir que era un agente de la DEA? No, estaba porque era un testigo que estaba no, es de que la DEA. Así es como usted ha venido manejando la información. Pero yo le quiero llevar, pero vea, yo lo quiero llevar a este tema que es muy importante. Ese mismo Marlon Marín, que usted dice que además dijo eso, que es evidente que dijo eso de Santrich, ¿sí? Dijo también otra cosa que es muy difícil y que es imposible que usted no lo hubiera sabido, porque eso fue lo que le dijo usted a Edison Bolaños, el periodista que sacó todos los audios, los 24.000 audios en El Espectador. Usted dijo, Marlon Marín dice que también estaba vinculado a esa operación criminal y además en un grado casi que a la par de los demás, el entonces vicepresidente Óscar Naranjo. Cuando Edison Bolaño le pregunta a usted en la entrevista que si usted sabía de estas apariciones, de los audios en donde aparecía de manera clara cómo es que Marín hablaba de Naranjo como el gran persona que les iba a ayudar a guardar la droga y que tenía incluso ya, se le había pagado para guardar 1,000, usted dice que no sabía. Una persona como usted, tan brillante, tan inteligente, que no se le pasa nada, que estaba tan metida en el tema de la paz como usted dice, porque usted dice que se consideraba el garante de la paz. ¿Cómo así? Yo era un guardián de la legalidad en Pero ¿cómo así que no supo que estaba el nombre del vicepresidente metido en esos audios, en esa operación de entrampamiento que ahora usted dice que no existió? Pues mire, no existió que no existió agente provocador, nos tenemos que volver otra vez. No es que va quedando todo claritico como debe ser. Mire, pero ¿qué pasó con Naranjo, con el general Naranjo? ¿Por qué no le dijo, usted nunca le dijo nada? No supo. Muy fácil. ¿Cómo me enteré yo de lo del general Naranjo? Hace 1 mes y medio me llamó el expresidente Santos y me dijo, Néstor Humberto, ¿usted sabe algo de unas grabaciones que tiene El Espectador donde Naranjo estaba metido en un tráfico ilícito de drogas con el señor Santrich? Le dije, ni idea, eso es infame, eso es canalla, fue la expresión que utilicé delante del presidente Santos, hace 1 mes y medio. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿usted puede ayudarle? Lo va a llamar el general Naranjo. Y le dije, con el mayor gusto. Pero es más, me tomé el trabajo de llamar a Washington para verificar si realmente había algo en relación con el general Naranjo. El general Naranjo es un colombiano que le ha servido al país con rigor y con verticalidad. Ha sido mi amigo de siempre. Bueno, pues en Washington me dijeron, no, contra el general Naranjo no hay nada. Dicen, no, es que aparecen unas grabaciones aquí en las que habla el general Naranjo. Esas grabaciones yo no las conozco, no las había oído, no las he oído, y me dicen que ni siquiera se habla del general Naranjo, que se habla o de la media naranja o de la naranja podrida, y claro, unos agudos comentaristas ya dicen que es el general Naranjo. Al general Naranjo en Colombia no lo pueden vincular nunca a una actividad de narcotráfico, pero es tan torpe y tan pedrero lo que ahora se quiere hacer, decir que era que la fiscalía o quién sabe quién estaba intentando vincular el nombre del general Naranjo a estas investigaciones de narcotráfico, que si se hubiera querido hacer porque existían las grabaciones. Pero, perdón, uno no tiene que ser un niño chiquito para entender que se hubieran utilizado en el 2017 y no se hubiera esperado al año 2020 para que un agudo periodista se las encontrara y armara todo este embrollo. No. El general Naranjo no tiene nada que ver con esto, y así como asumí su defensa en ese momento, lo hago de nuevo en el día de hoy. Pero como ¿cómo explica que aparezcan los...? Claro, pero entonces usted no sabía qué pasaba en los audios. ¿Usted por qué me pide a mí que yo explique
¿Qué hablan unos criminales? Si es que yo no formo parte de ese concierto para delinquir, yo no sé qué estaban hablando. Si son 24.000 audios, ¿usted se imagina que yo me la pasaba oyendo los 24.000 audios? El único testimonio que le puedo dar es el siguiente. La Fiscalía es una organización de 25.000 personas. Debajo del fiscal está la vicefiscal. Yo le pregunté a la vicefiscal, que es muy amiga suya, puede llamarla, la doctora María Paulina. Sí. ¿Alguna vez hubo una mención a Naranjo? ¿Usted oyó alguna vez un audio de Naranjo? No, señor. Llamé al delegado de finanzas criminales, que es de organizaciones criminales, que es el tercero en el nivel, María Jimena. Le pregunté, doctor Osorio, ¿usted oyó algo en relación con Naranjo? Me dijo, en absoluto, nunca nada con relación a Naranjo. Entonces resulta que las directivas de la Fiscalía no sabían y ahora nos quieren reclamar que unos delincuentes hablaran de una media naranja, que yo me resisto a creer que eso se refiera. Pero entonces el señor Manuel Marín era un mitómano que sirve para unas cosas y para otras cosas no. Eso estamos... Bueno, si usted lo que quiere hacer es el perfil psicológico del testigo contra Santrich en defensa de Santrich, bien puede hacerlo, pero yo no voy a entrar en eso, pero yo quiero que me responda la pregunta que no me respondió sobre el presidente Santos. El presidente Santos le pidió, o sea, mejor dicho, el presidente Santos ha dicho, y lo ha dicho, usted lo dice en su libro, yo también lo conté en el libro que yo escribí, que usted no le contó al presidente Santos nada de este operativo, sino el día que se hizo el operativo. ¿Usted no cree que debió haberle contestado, por lo menos preguntado, o por lo menos contado qué era lo que estaba pasando, sobre todo si, repito, le contó al embajador, le contó, se sabía, de alguna manera, digamos, la embajada sabía qué era lo que estaba pasando y por qué Santos responde con esa pregunta, porque Santos le responde con esa frase tan dura? ¿Usted qué le puede decir al presidente? Es que el presidente, lo que está diciéndole ahí el expresidente Santos es que no le contó, que no es cierto, que usted no le contó y que todo fue hecho a sus espaldas. Y yo, porque a las espaldas, es que en Colombia el Poder Judicial es autónomo, o entonces ustedes en unos casos dicen que la Fiscalía tiene que ser autónoma y en otros entonces dice que tiene que ser abyecta. A ver, al fin, ¿cómo debe ser la Fiscalía, María Jimena? Pero en este caso, que era tan importante, ¿usted cree que no debió haberle contado al presidente? En este caso tenía que ser abyecta, dócil, cómplice, porque era el caso de Santrich, ¿es lo que me está diciendo? Le estoy diciendo que si era importante como era una noticia, digamos, de un hecho de connotación nacional, no debió usted haberle contado al presidente, sobre todo si se lo contó a la embajada americana. No se lo conté a la embajada americana, no cambie los hechos. La embajada americana fue la que me contó a mí, porque ellos hicieron un indictment en los Estados Unidos, creo que eso es de fecha abril o finales de marzo de abril del 2018. Exacto. ¿Cómo le iba a contar yo antes de abril de 2018 que había un indictment? Si ellos vinieron fue a contarme de la existencia del indictment en abril 18 para hacer la solicitud. Pero ¿por qué no le contó en ese caso, en ese momento al presidente que estaba... ¿Cuándo se le ocurre que yo le debía decir? ¿Contarle en octubre cuando no sabía de Santrich? ¿Contarle en diciembre cuando a Sessions yo le estaba preguntando si había algo contra los dirigentes de las FARC? ¿Le iba a ir a contar eso? ¿O en enero, febrero y marzo, cuando todavía yo no tenía certeza de lo de Santrich, sino el indictment sale en abril del 2018? Y ya es para solicitar una orden de captura con fines de extradición. Pues claro, y lo digo en el libro, eso está escrito, mire, yo tomé la decisión de no contarle sino el día del operativo, a escasos días del indictment, porque él tenía unos compromisos con los señores de las FARC y después le iban a decir que él les había mentido. Esa es la verdad y eso fue lo que siempre le conté al presidente. Ahora, que yo he dicho mentiras, pues sí, seguramente dije mentiras con la entrega de los bienes de las FARC, que les parece maravillosa. Pero esa es otra para terminar. ¿Sí? La W Radio hizo una investigación muy interesante sobre los 14 casos que se cayeron en el testaferrato de las FARC.
Eso también salió aquí publicado. ¿Se cayeron también? Entonces también voy a tener que mandarle las providencias judiciales, María Jimena, por favor, no sea tan ligera. No, estoy hablando de una investigación que hizo la W. Con esa irresponsabilidad es que estamos ustedes conduciendo al país periodísticamente. Esto tiene que parar por Colombia, por la verdad, por el honor a las autoridades y por no seguir desinstitucionalizando el país. María Jimena, no hay derecho. Por hacerle preguntas así. Mire, no se desinstitucionaliza el país, doctor Néstor Humberto. Estamos haciendo nuestro trabajo. Pero que hablan de un señor Parra. Entonces, pues yo no, ese caso no lo llevo y estuve averiguando. Que no era del azar. Óigame esta cosa, óigame este datico. Sí. Usted sabe que el señor Parra está en la JEP por lavado de activos al azar. ¿Usted sabía esa cosa según un auto que me tuve oportunidad de leer? Y entonces que no había relación alguna. Y eso me lo dicen son los fiscales. Y además en esa investigación he hablado con Juan Pablo, le dije, mire, yo no le puedo dar a usted, yo no le puedo dar cuenta y razón de lo que hacían los fiscales, pero sí hay cosas que son groseras. Dicen que no participó la policía ni el ejército en el cuerpo de investigadores. En el día de hoy, la propia policía, los generales de la República van a contar cómo ellos colocaron 100 personas al servicio del grupo de investigadores de los activos ilícitos de las FARC, porque no se engañe, María Jimena, no le entregaron los activos ilícitos al país, y no era para engrosar y rebajar los impuestos de los ricos, que es seguramente lo siguiente que me va a cargar usted a mí, sino era para que le entregaran esas platas, a las víctimas, y a las víctimas no les dieron ni un centavo. Entonces las víctimas hoy menesterosas están viendo cómo ellas, que eran el centro del proceso de paz, pues se les puso conejo, así. Esa es la verdad, esas son las mentiras que yo supuestamente he venido diciendo a lo largo de estos tiempos. No entregaron los bienes, querían robarse la plata del posconflicto, y discúlpeme. Una última pregunta si se quiere hablar de narcotráfico, ¿por qué no se habla del indictment que tienen otra vez estos señores por ser traficantes de droga con el cartel de los soles? Esto acaba de sacarlo el gobierno de los Estados Unidos. La última pregunta, ¿Marlon Marín es testigo protegido de la DEA o no? Tendrán ustedes que preguntárselo al gobierno de los Estados Unidos. Yo de lo que puedo darle fe es que él salió hacia Estados Unidos cuando obtuvo la libertad hacia el mes de marzo, tal vez. No, perdóneme. Eso debió ser en abril del año 2018. Y permítame, le concluyo porque veo que ya el tiempo se nos está agotando. Con un tema, María Isabel, porque usted me ha hecho mucho daño en mi honor. María Isabel, no, María Jimena. No, María Jimena. No, pues María Isabel es esa encumbrada periodista, por Dios. Me imagino. No, me equivoqué. Ella también es María Jimena, muy buena periodista. María Jimena, déjeme decirle una cosa. Usted cogió los testimonios de dos tipos que están en la cárcel por haber chuzado ilegalmente al sindicato de Avianca, a Enel, y ahora más reciente les imputaron lo del frigorífico San Martín. Había chuzadas ilegales, y esos señores, para entrarse a la JEP, dijeron que yo chuzaba ilegalmente a un poco de gente, incluidos los comisionados y facilitadores de la paz. La Fiscalía hizo una investigación, María Jimena, y usted no puede hacerse la ciega ni la sorda frente a esa investigación porque es de conocimiento público. Y se encontró que el único que había sido chuzado era Álvaro Leiva Durán en el año 2013, cuando yo no era ni siquiera fiscal general ni tenía intención de llegar a ese cargo. Entonces, hubo un interceptado que fue el señor Álvaro Leiva, y con base en eso usted viene a adjudicarme que yo tenía una fábrica de interceptaciones ilegales. Yo no hice eso, pero eso no es cierto, yo lo que hice fue remitirme un documento que firmaron ellos, no hice otra cosa. ¡Qué fácil! Y el día del debate, hice otra cosa, documento que tiene la JEP, documento que está en la Fiscalía, no hice nada más. Sí, y la JEP, ¿por qué no dice que la JEP, que la JEP dijo que eso era mentiroso y no los aceptó en la JEP?
¿Y por qué no cuenta a los colombianos? Y permítame, entonces yo les cuento, ya que usted no lo hace, que esos dos fascinerosos delincuentes que me formularon cargos indebidos están siendo procesados penalmente por hacerme señalamientos falsos y están en el juzgado 20 penal municipal de Bogotá, a quien los remito a usted para que por favor en adelante honre la verdad y honre la realidad, porque con el honor de un ciudadano que quiso servirle a Colombia, usted no puede seguir gravitando. Le agradezco. Yo le respeto las cosas que dice. Yo lo que uno tiene que, cuando es un personaje público, sacar esas informaciones, no más. Eso y por supuesto le he dado la cara hoy y le propuse este cara a cara a Julio, sí, porque es que yo creo que esa cosa obsesiva de una columna así, una no, una sí, y ya otra vez en esto, en la W, eso, por Dios, eso le hace perder credibilidad. Usted es una mujer respetable. Muchas gracias. Bueno, yo espero que, espero seguir haciendo mi trabajo. El doctor Néstor Humberto no le gusta mi trabajo, tiene todo el derecho de pensar en eso, pero también yo quisiera que alentar a muchos periodistas que están tratando de saber qué pasa y no necesariamente están obsesivos con el tema, que investiguen, porque hay veces cuando usted sale y dice esas cosas contra los periodistas que hacemos nuestro trabajo, pues intimidan también a otros periodistas que quieren hacer su trabajo. Eso es solamente lo que pero le agradezco al doctor Néstor Humberto haber sido tan sincero en sus respuestas. Me debe una. La DEA fue la que pidió, no me la contestó. ¿La DEA pidió o no la interceptación y la primera cooperación judicial? ¿Fue la DEA la que la pidió o la pidió la Fiscalía? No. Vuelvo y le digo que nosotros las interceptaciones las hicimos con base en información made in Colombia. Mire, El país tiene que solazarse, sentirse orgulloso de una institución como la Fiscalía General de la Nación, que tiene los más avesados fiscales e investigadores de toda la región. Pero entonces eso significa que hubo operaciones. Muchas gracias. Perfecto. Eso significa que hubo operaciones que se hicieron de alguna manera. No. Por parte de la DEA como ciudadanos particulares. Sí, usted tiene ahí las solicitudes que hizo la DEA de cooperación judicial, sí, María Jimena, son por del favor. 17 de octubre. Entonces, pero se hicieron operaciones antes. Ya las hemos explicado a granel. No importa, yo creo que quedaron bien explicadas. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco de verdad. Y siempre estaré dispuesto para que, antes de que pretenda sacar una nota contra mí, me dé la oportunidad de explicarle cómo corresponde con el rigor de la prensa. Que es una Muchas gracias. Propuesta. Sí, señor. Ahí estaré haciendo lo que tiene uno que hacer como periodista. Desde luego que sí. Muchísimas gracias al exfiscal Néstor Humberto Martínez y Julio. Aquí termino una entrevista larga que acepto que fue con toda la sinceridad y que pues obviamente espero deje de alguna manera absueltas algunas de las dudas que se plantearon. Necesaria. Todo este operativo. Sí, y coincido con usted. Todavía falta el pedazo de la declaración ayer de Juan Manuel Santos, porque no entiendo cómo hace un mes y medio, según él, lo estaba llamando el expresidente para pedirle ayuda y un mes y medio después lo califica de mentiroso y de cometer un delito como es el entrampamiento, ¿no? Y eso fue ayer. Que él niega. Él dice, al principio decía que sí había entrampamiento y ahora que él niega. Yo creo que hubo una ruptura ahí entre ellos dos, que eran dos personas muy cercanas, ¿no es verdad? Y que hubo una nueva situación a partir de este episodio que no tiene contento, como hemos visto, al expresidente Juan Manuel Santos. Esta es La Hora Cero. Mañana volverá. Escuchan W Radio.